Hola, ¿qué tal? Nuevamente les saludo con tanto aprecio y afecto, esperando que se encuentren bien. Pues siguiendo con el tema sobre la dignidad del buen morir y sobre los problemas morales que implica este tema, en la primera sección dimos algunos elementos sobre este tema. En la segunda parte hablamos sobre el uso proporcionado de los medios terapéuticos. En vez de hoy lo vamos a detener en un elemento particular, y es que es el estudio de algunos casos particulares sobre este tema de la dignidad del morir. Especialmente, recordemos que estamos viendo los problemas morales y éticos, sociales, políticos que implica este tema en la actualidad en cada una de las sociedades. El primer caso es de Vincent Lambert, recordemos de origen francés de Francia. Su estado era vegetativo, crónico e irreversible, sostenían los médicos, desde hace 10 años. Pero ¿cuál es el debate que estaba en el fondo? Poner fin a los tratamientos que mantenían con vida la vida de Vincent. Entonces se ocupaba el medio terapéutico, la sedación. Esto trajo pronunciamientos. Por ejemplo, los padres de Lambert y la ONU defendían la prolongación indefinida de los cuidados médicos, con el objetivo de evitar la eutanasia o el suicidio asistido de su hijo. En cambio, estaba por otra parte el equipo médico, incluido el gobierno, la esposa y 5 hermanos, y la ministra de Sanidad. Ellos daban el visto bueno para que se cesara el tratamiento y decían: Francia no está obligado a cumplir las peticiones del Comité Internacional de Protección de los Derechos de las Personas con discapacidad de la ONU. Esto decía Agnes Buzyn. Bueno, prácticamente al final ganaron estos, y por eso se procedió a que Vincent Lambert fuera desconectado de las máquinas que lo mantenían vivo, que podemos decir, como la Iglesia se pronunció, de hecho, muchos especialistas dijeron que no era un medio extraordinario por el cual se alimentaba Vincent Lambert, sino un medio ordinario, claro, por medio de sondas. Pero bueno, después nos dimos cuenta de que lamentablemente a Vincent Lambert se le desconectó y procede inmediatamente a pocas horas murió. Otro de los casos es de una niña de 14 años que se llama Hai Mat, de origen de los Estados Unidos. Esto se dio en el hospital de Oakland, en el norte de California. Pero ¿cuál era el estado de esta niña? Bueno, crítico, era un estado crítico, que los médicos le llamaban muerte cerebral, debido a que el 9 de diciembre del año 2014 se sometió a una operación rutinaria de extracción de las amígdalas. 3 días después, es decir, el 12 del mismo mes, debido a las complicaciones, la niña fue declarada en estado de muerte cerebral. Entonces, ¿cuál es el debate que hace surgir? Su caso desató una batalla legal entre sus familiares, que recurrieron a la justicia para que no la desconectaran de las máquinas que mantenían su cuerpo con vida. En vez, por parte de los médicos, aseguraban que se trataba de un fallecimiento irreversible. Fue así que Emilio Grillo, uno de los jueces que examinó el caso, dio razón a los facultativos y les autorizó que la desconectaran el 31 de diciembre de ese mismo año, pero que finalmente se extendió el plazo hasta el 7 de enero. Durante esos días, Grillo, ante la insistencia de los padres de la niña, dictaminó que la niña podía ser trasladada a otro centro sanitario, aunque determinó que no puede
No se puede obligar a los médicos del hospital de Auckland ni a un facultativo de otro centro sanitario a que se realicen procedimientos necesarios para hacer respirar y alimentar a la niña. Fue así como pocos días después, los familiares de la niña encontraron un centro médico que se hizo cargo de ella en Nueva York. Por otra parte, el abogado de los padres de Hai acusó al Hospital Infantil de Auckland de estar decididos a toda costa de terminar con la vida de la niña. Semanas después, ante seis neurólogos independientes de 3 instituciones diferentes, declararon que Hai se encontraba en estado de muerte cerebral. Es trágico, pero Hai ha muerto, decían. Y desde un punto de vista legal y ético, no deben mantenerse cuerpos sin vidas conectados a respiradores durante mucho tiempo utilizando recursos valiosos que podrían invertirse en pacientes vivos, dijo Magnus, profesor de la Universidad de Stanford. Podemos ver aquí, como decíamos, podemos aplicar los medios ordinarios y los extraordinarios. Decíamos que los medios ordinarios son aquellos que se le deben aplicar a un paciente, a una persona que está, pero que son necesarios para mantenerla con vida. Es decir, así como nosotros comemos normalmente para mantenernos en vida, bebemos el agua para mantenerlos vivos. Los medios ordinarios son esos también. Entonces, pero bueno, en el caso de Vincent, prácticamente se le eran unos medios ordinarios. En el caso de Hai, por ejemplo, se trataba de otro caso. El caso de que pensaban que habían determinado que ella era muerta porque tenía un problema crítico e irreversible. Entonces, veamos un punto elemental. Las cuestiones morales de la hidronutrición de los pacientes inconscientes crónicos. Para Giovanni Russo, el desarrollo de la nutrición e hidratación artificial constituye uno de los logros más significativos de los últimos años y que las razones por las cuales se recurre a la alimentación artificial dependen de una serie de situaciones. Según el profesor Ángel Rodrigo Luño, profesor de la Universidad de la Santa Cruz en Roma, el problema de fondo es si es lícito o no de suspender la alimentación y la hidratación artificial a enfermos que se encuentran en una situación de estado vegetativo persistente o en otras situaciones semejantes. Se trata de enfermos que han perdido irreversiblemente las funciones superiores, que se encuentran en una situación estable que puede prolongarse por mucho tiempo y que mantienen espontáneamente las otras funciones vitales. Estos pacientes no pueden alimentarse de manera independiente, poseen la necesidad de ser alimentados y hidratados por vías parentales, sonda gástrica, etc. De lo contrario, mueren de inanición e hidratación. Para los que identifican la pérdida irreversible de las funciones superiores con la muerte del hombre, sostienen que es lícito no proceder a la alimentación e hidratación artificial de estos enfermos. Incluso se puede suspender si ya se había iniciado. Pues la concepción de la muerte del hombre es inaceptable, ya que las personas que se encuentran en estado vegetativo son y siguen siendo seres humanos vivos y con tales deben ser tratados. Sobre este problema ha estado un debate fuerte. Seguimos en la próxima sección, seguiremos hablando sobre las implicaciones éticas y morales sociales que trae estos temas. Hasta la próxima.